Bueno, vamos acá con el TP número 7, la primera parte, ¿no?, del TP número 7, donde vamos a estudiar la fecundación o los procesos de la fecundación, ¿sí? Empecemos por una breve definición, ¿no?, donde tenemos que entender que la fecundación es un proceso fundamental para los organismos que poseen reproducción sexual, claro, mediante la misma, dos células haploides, las gametas o gametos, también se puede decir, se fusionan para permitir la formación de una nueva célula diploide llamada cigota. Bueno, acá hago una aclaración, pero eso suele ser un tema mucho más de biología que de embriología. Eso de que es una célula haploide, que es una célula diploide, ¿no? Significa que una célula posee o un juego de cromosomas o dos juegos de cromosomas. Eso en biología ya en el primer año es bastante tomable, es una cuestión importante, si me acuerdo bien, principalmente para el segundo parcial. Ahora, en embriología, claro, es un tema que está ampliamente relacionado. Entonces está bueno tener en cuenta, está bueno repasar un poquito eso, pero acá no les voy a tomar mucho tiempo porque sé que en las clases de biología ustedes van a ver eso con mucho más profundidad. Pero sepan que de alguna manera también se puede llegar a tomar en embriología, aunque no sea necesariamente un tema central acá. Bueno, como resultado de la fecundación se van a definir algunas cosas. En principio, dos patrones. El complemento cromosómico diploide, como decimos, eso también podemos representar, ¿no?, con la sigla 2N. También no voy a entrar en muchos datos acá. Estoy considerando que ustedes van a estudiar o ya estudiaron eso en biología, ¿no? Bueno, entonces se va a restablecer el complemento cromosómico diploide 2N, ¿no?, como resultado de la fecundación, y también se va a establecer el sexo cromosómico del embrión, o XX, ¿no?, sería el sexo cromosómico hembra, o XY, sexo cromosómico macho. Acá un dibujito esquemático, muy común, muy sencillo, y que vamos a volver a ver para entender algunas estruturas acá que no son muy importantes y muy relevantes. Pero empecemos con la maduración de las gametas. Como decía, también podemos decir gametos en el masculino. Bueno, conforme volveremos a estudiar, decía acá, ¿no?, en los temas del aparato reproductor femenino y masculino, las células reproductoras gametas pasan por diferentes etapas de maduración antes de estarem listas para la fecundación y tal. Es decir, ya estoy adelantando acá para ustedes que más adelante, sí, en la cursada, en el año, uno va a volver a revisar esses temas acá quando hablemos de aparato reprodutor femenino y masculino. Pero me pareció importante no explicar eso porque, primero, está dentro del tema de fecundación en la bibliografía de referencia para nosotros, que es el Gómez Dum, ¿sí? Y segundo, es interesante también tener en cuenta esos procesos para entender un poco mejor el proceso de fecundación, obviamente. No hay fecundación si no hay gametas, ¿no? Si no hay el gameta femenino y los gametas masculinos, ¿no? Así que hay que entender cómo se conforman esos gametas, ¿sí? A ese proceso también se puede llamar gametogénesis, aunque la gametogénesis sería un poco más amplio, ¿no? Tendríamos que hablar ¿no?, de las células germinales primordiales y tal, y a eso no vamos a adentrar ahora. Pero vamos a ver un poquito de la maduración general de los gametas, de las gametas o los gametos, ¿no? Enfim, acá
Há dato em color rojo e já les vou a ressaltar isso acá porque é um temita que genera muita confusão, muita dúvida e que é questão de exame. Acá é muito importante, ok? Pero já vou a revisar isso com vocês. Empecemos com os gametas, com as gametas femininos. Los gametas, enfim, femininos em desenvolvimento se conhecem como ovocitos ou também ovocitos, ok? Dá lo mismo. Los gametos maduros se denominam óvulos, ¿no? Bueno. Los gametas maduran en el ovário, claro, como já sabemos bastante, creio, não é comum a todos. Adentro, isso acá já quizá não te seja tão comum. Em la secundária não estudamos muito bem isso, não sei, a depender não de onde estudiaste, enfim. Pero los gametas vão a madurar en el ovário, que é uma região anatómica da mulher, não? Pero adentro do ovário, esses gametos que a início vamos a chamar ovocitos, não? Porque aún não estão completamente maduros para chamar óvulos. Esses gametos adentro do ovário vão estar adentro de uma outra estrutura que denominamos folículos ováricos. Repito, isso vamos a volver a estudar com mais dados, ok? Em la classe do aparato reprodutor feminino. Então, quédense tranquilos, acá é uma introdução, sim? Então, os gametas vão a madurar no ovário, pero mais especificamente, os gametas femininos, não? Mais especificamente adentro dos folículos ováricos, sim? Esses folículos, assim como os gametos que estão adentro, claro, vão passar por algumas etapas. A essas etapas, normalmente, é mais comum nombrarmos as etapas de maduração de los folículos, aunque por assim dizer, não, se o folículo madura, também madura o ovocito, que está dentro desse folículo. As etapas podem não ser exatamente as mesmas, pero são muito semelhantes. E, de novo, volvemos a estudar isso mais adelante, ok? Bueno, então, assim, para resumir, vamos a ter as etapas, perdão. Primeiro, de folículos primordiais, depois de folículos primários, depois de folículos secundários, hasta convertir-se em folículos maduros, que nesse caso tem nome próprio, podemos chamar folículos de Graf, ou Graf, creio, não sei se exatamente essa pronúncia, pero bem. Então, de novo, são 4 etapas: folículos primordiais, folículos primários, folículos secundários e folículos maduros ou de Graf. ¿Sí? Acá, por exemplo, abaixo les puse na captura de pantalla de la página del material, ¿sí? Donde estudiamos la maduración de los gametas femeninos, ¿sí? Bueno, los gametas masculinos, ¿sí? Vão a madurar em los testículos, também creio que é muito comum, todos nós sabemos, pero acá dado que não é tão comum, que esses gametas vão estar rodeados por las chamadas células sustentaculares, ou também podemos chamar células de Sertoli, ok? Assim como os gametas femininos se maduram dentro de los folículos ováricos, os gametos masculinos vão madurar-se não necessariamente adentro, pero rodeados por las células de Sertoli. Então, acá temos dibujo esquemático que está em baixa resolução, porque é uma captura de pantalla, não, de outro material, não. Igual, porque também não é necessariamente o mais importante para esse tema, pero vean acá rapidito, não. Todo isso de acá seria uma célula de Sertoli. Toda essa estrutura. Agora, essa estrutura acá arriba, sim, já seria uma espermátide avançada. Sí, temos acá diferentes estágios de maduração de los gametos masculinos e
em todos esses estágios, os gametos vão madurar como que rodeados por essas células sustentaculares ou de sertroli, ok? É interessante saber isso. As etapas por las quais passam, vamos a ter primeiro espermatogônio, sim? Depois espermatocito, hasta chegar a espermátide e, por fim, a espermatozoide. 4 etapas também, sim? Agora, o que está em rojo acá, que les queria ressaltar, é algo que genera dúvidas, ou não necessariamente dúvidas, mas complicações, confusões. Porque esse término maduração lo podemos utilizar de maneira mais general, como estamos utilizando acá, al hablar de la maduración general de los gametas, tanto feminino quanto masculino, ok? Pero esse término maduração também se utiliza em outro contexto um pouco mais específico, que é um tipo de maduração por la qual o espermatozoide vai passar. Então, já temos acá um espermatozoide constituído, sim, é um gameta masculino já madurado, é decir, já passou por todas essas etapas de maduração. Pero não sei por que os autores, os científicos não quiseram encontrar outro término. Para mim é malo, está mal a didática acá, pero nós temos que saber o que dijeron os autores e basta, não? Assim que assim está nombrado em las bibliografias. Nós vamos a escuchar hablar de uma tal maduração, pero que é uma maduração específica do espermatozoide. Pero muitas vezes se te vão a perguntar como se dá ou onde se dá essa maduração. E pode ser que te digam solamente assim, a maduração do gameta masculino, como se dá. É decir, estão referindo-se a essa maduração específica. Se é um exame oral, obviamente puedes perguntar a tu professor a que se está referindo. Pero vamos a ver mais adelante que normalmente em um exame, quando se pergunta de essa maduração, se pergunta de la maduração e de la capacitação. Já vamos a ver mais adelante que é a tal capacitação del espermatozoide também. Pero vean bem, resumindo, sencillo. Essa maduração se vai dar em uma estrutura do testículo masculino, ¿sí? Que é o epidídimo, ¿sí? Simplesmente assim. O epidídimo é um conduto, na verdade, é o conduto, ¿no? Por onde o espermatozoide empieza a salir, ¿no? De las gónadas. E, bueno, acá o espermatozoide vai adquirir movilidade. Isso é muito importante. Então, estamos falando de uma maduração específica do espermatozoide, é decir, o gameta masculino já madurado, pero que a essa maduração, é uma maduração específica, la referimos assim, la nombramos assim, se dá no epidídimo e tem que ver com a aquisição de movilidade por parte do espermatozoide. Listo? É assim de simples, sencillo. Bueno, transporte de las gametas, ok? Bueno, los espermatozoides já madurados, es decir, que adquiriram movilidade, penetram no aparato reprodutor feminino e seguem em direção ao ovocito. O ovocito se libera de sua capa folicular, não? As células foliculares adentro de las quais madura, não? E sai do ovário, passando a la trompa uterina, ou também chamada trompa de falópio. Não? Empecemos por ver o transporte de los espermatozoides. Normalmente, quando se habla de transporte de gametas, se habla muito mais disso acá, transporte de espermatozoides. Então, revisem nessa parte de acá com mais detenimento. Eu les puse acá transporte do ovocito como um complemento. Por general, nas classes que eu tive, em um ILP não se falava muito do transporte do ovocito, mas é um tipo de transporte também. Agora, digamos então que hasta onde eu conheci a cátedra de histologia, eu dou mais boliche acá ao transporte de los espermatozoides. ¿Sí? Então, você vai dizer que esse transporte se dá em duas ondas de ingresso.
Uma primeira onda que se dá entre 5 a 30 minutos, ok? Después que los espermatozoides entonces adentraram al aparato genital feminino, e uma segunda onda que se vai dar entre 2 a 4 dias depois do ingresso, ok? Bueno, importante acá, temos que saber esse time, esse tempo, claro, é interessante saber também, saber que existem duas ondas, todo bem, está bem, pero um pouquinho mais de especificidade. Há que saber, em la primeira onda, el avance de los espermatozoides depende tanto de la movilidad de los espermatozoides. Acuérdense que la movilidad es esa que fue adquirida en el epidídimo, ¿no? Bueno, entonces en esa primera onda los espermatozoides dependen de esa movilidad que ya adquirieron, pero también van a estar ayudados por cambios en la presión intravascular y contracciones musculares del trato genital femenino. Ahora, en la segunda onda de ingreso, que se va a dar entre 2 y 4 días después, los espermatozoides dependen exclusivamente o casi exclusivamente de su propia movilidad. Eso acá es muy utilizado para cuestiones citas tramposas de examen y tal, entonces revisen bien, ¿ok? Porque la idea es, en la primera onda es donde los espermatozoides tienen, digamos, esa ayuda del aparato genital femenino. En la segunda onda, no. En la segunda onda dependen exclusivamente de su movilidad. ¿Ok? Bueno. Ahora, eu dividi acá isso em dois temas, ven, puse as duas ondas e acá puse de los dos obstáculos, sim, isso todo intento fazer assim para facilitar a vida de vocês, pero se vão ao livro, no livro não há essa subdivisão assim tão clara, não, o tema está aí, descrito por el autor de maneira general, e ele habla de las duas coisas ao mesmo tempo, então não há assim uma subdivisão em tópicos, como vão ver acá, isso só lo vão encontrar nas classes de Tio Benca, ¿no? Obviamente. Bueno, hecha la propaganda, volvemos al tema. Los espermatozoides entonces tienen que ultrapassar dos obstáculos. Importante también, de acá se sacan cuestiones de examen. El primer obstáculo es el pH ácido que presenta la parte superior de la vagina. Tengo que saber que en la parte superior, quanto mais dados tengas, ¿no? Mejor, obviamente, claro. Pero bueno, vamos a empezar por el básico, ¿no? Entonces, primer obstáculo, el pH ácido de la vagina, por así decir. Pero si conseguís acordarte que es en la parte superior, mejor, perfecto, ¿no? A ese obstáculo se puede ultrapasar gracias al pH del líquido seminal, ok? Que es el líquido que se va a liberar ahí también durante el proceso, ¿no? De la cópula, ¿no? Igual vamos a revisar eso en la clase del aparato reproductor masculino, en el caso, ¿no? Vamos a ver que ese líquido se va a producir principalmente en las vesículas seminales y todo. Vamos a revisar todo eso, ¿sí? Entonces el pH del líquido seminal va a contribuir para desacidificar el pH vaginal, ¿sí? Pero también por modificaciones que van a darse por la cópula misma, ¿sí? Bueno, acá les puse igual cuál pH, eso está descrito en la bibliografía, no creo que llegue a ser tomable en un examen de embriología en esos niveles acá, no, pero tengan en cuenta. El segundo obstáculo es la mucosidad del canal cervical. Entonces acá les puse essas imagens, esses dibujos esquemáticos, ¿sí? Entonces, la idea es, una cosa es la región superior de la vagina, una cosa es la vagina, vamos a poner así de simple, ¿no? Otra cosa es el conducto cervical, o endocervical también se puede nombrar, ¿no? Entonces, por eso son dos obstáculos y por eso les puse así separadamente.
porque obviamente os espermatozoides vão enfrentar esses obstáculos em etapas diferentes do avanço. Não se sabe exatamente em que momento, em qual horário, obviamente não se pode calcular com exatitud, pero digamos que acá se encuentra o primeiro obstáculo. Acá se encuentra el segundo obstáculo. En color rojo casi no ven, ¿no? Lo que estoy escribiendo, así que para estar seguro que ustedes me están entendiendo y que me están viendo, voy a poner acá un color así bien verde para no tener dudas. Entonces, de nuevo, ¿no? Acá tenemos el primer obstáculo. Muy grueso, ¿no? Muy grueso el pincel de la lapicera. De nuevo, perdón chicos, volviendo. Entonces, a ver, acá primeiro obstáculo, acá segundo obstáculo. ¿Sí? Ahora sí, listo, basta. ¿Sí? Bueno, aparte de eso, entonces, de entender que el transporte de los espermatozoides tal se va a dar en dos ondas y que van a tener que atravesar dos obstáculos y tal, hay que entender entonces ese tal proceso de capacitación, como les había dicho. Normalmente cuando nos preguntan de la maduración específica del espermatozoide, también nos preguntan de la capacitación y se utiliza eso también mucho como cuestión tramposa de examen, porque los dos terminan en ion, ¿no? Son parecidos los términos, entonces, no sé, a mí me confundía eso. Entonces, casi siempre me confundía en la capacitación, entonces en el epidídimo, y la maduración es en el trato genital, no al revés, ¿no? La maduración del epidídimo en la capa, en fin, me quedaba siempre con esa duda, pero terminen con esa duda cuanto antes posible, va a ser mucho mejor para ustedes. Tengan muy claro que maduración, epidídimo, adquisición de movilidad. Capacitación se da en el interior del trato genital femenino. ¿Ok? Por eso puse en rojo, para que tengan eso muy claro, porque se usa, como les dije, como cuestioncita tramposa de examen. Ahora, aparte de saber dónde se da la capacitación, tengo que saber más o menos de qué se trata, ¿sí? Porque yo les expliqué, ¿no? Esa maduración específica del espermatozoide tiene que ver con la adquisición de movilidad. Sabiendo eso, ya está, basta, listo. Ahora acá tengo que saber más algunos procesos químicos, físico-químicos y tal. Voy a tener, por general, una cierta pérdida de colesterol en la membrana plasmática del espermatozoide, también la modificación de algunas proteínas y carbohidratos, así por general podemos decir, y un cambio de polaridad de la membrana plasmática del espermatozoide. Se va a poner más negativa por la pérdida de iones de potasio y tal. Bueno, un cambio de polaridad de la membrana plasmática hacia más negativo, ¿sí? Ahora, ¿para qué sirve? No está acá en el texto, no les puse, pero les hablo, les explico rapidito. La idea es que el espermatozoide necesita pasar por eso para que pueda entonces ser capaz de fecundar el ovocito, ¿sí? El óvulo es necesario. El espermatozoide tiene que pasar por esa capacitación que se va a dar entonces por esa pérdida de colesterol, modificación de proteínas y carbohidratos, para que sea capaz de entonces, por ejemplo, generar un proceso que vamos a llamar reacción acrosómica y tal, que vamos a ver más adelante acá en esa clase mismo. Pero por ahora tengan en cuenta eso, la capacitación como pérdida de colesterol, modificación de proteínas y carbohidratos y tal, tengan en cuenta así. En las clases que yo tuve me enseñaban todo así de una, ¿no? Como que ya hablaban de la reacción acrosómica. No, vamos a hablar de la reacción acrosómica acá más adelante, que va a salir mucho más sencillo. Así entiendo, ¿ok? Bueno, y como les decía, puse acá una partecita para hablar alguna cosa del transporte del ovocito.
me parece importante, es preguntable, aunque no se da mucha bolilla a eso en las clases que yo tuve, ¿no? Por ahí. En fin. Bueno. Com a ovulação, processo que estudaríamos mais adiante, blá, blá, não sei o que, não? O aparato reprodutor feminino, o ovocito se libera de sua capa folicular, também podemos dizer simplesmente folículo, e passa à trompa uterina, ou trompa de Falópio. Então, se acá temos o primeiro processo, digamos, dele transporte do ovocito, é quando ele se libera do folículo, ou da capa folicular. E passa então a la trompa uterina. Para chegar a la trompa uterina, vai passar acá por la região del infundíbulo. Antes mesmo, vai ter que passar por las fímbrias del infundíbulo que ajudam então a capturar, digamos, acá o ovocito para dentro da trompa de Falópio. Iba a decir trompa de Eustáquio, casi me equivoco. Trompa de Eustáquio en el oído, no se equivoque. Igual les puse acá justamente para ya hacer una reflexión, ¿no? Porque algunos también tienen esa dificultad, se confunden, entonces no confundan trompa de Falópio con trompa de Eustáquio. Acá, para no confundir, uno puede llamar trompa uterina, más sencillo. Bueno, el ovocito que se va a liberar va a poseer dos capas más externas a su membrana plasmática. Entonces tenemos, aparte de la membrana plasmática del ovocito, digamos que acá sería la membrana plasmática, tenemos dos capas más externas, ¿sí? Bueno, la primera es la que vamos a llamar zona pelúcida. De nuevo, chicos, eso vamos a volver a ver en la clase del aparato reproductor, ¿ok? Pero bueno, entonces la primera capa es la zona pelúcida. En el aparato reproductor vamos a estudiar mejor cómo se forma, cómo se da y tal, qué es eso y todo más. Pero resumidamente es una matriz extracelular que está formada por glucoproteínas secretadas por el óvulo, el ovocito. Hasta ahora, no, mejor dicho. Entonces, hago una pequeña corrección ahí. La otra capa es la corona radiada, o corona radiata también se puede decir, o radiante también ya vi, en fin, da lo mismo. Que es una capa de células que, eso acá palabras mías, es una forma que tengo de explicar, para mí sale más sencillo decir así, no está mal. Entonces, es una capa de células heredadas de las células de la granulosa, que formavam parte del folículo en el que maduró el ovocito, ¿sí? ¿Ok? Entonces acá les puse un dibujo esquemático y tal también, de los que vamos a volver a ver después en otras clases y todo, pero sepan eso, acá tenemos, ¿no? El ovocito con su membrana plasmática, ¿sí? Por acá también bastante entremezclado tenemos la zona pelúcida y esa capa de acá, podemos hacer como un corte acá, ¿no? Sería la corona radiante. Acá ven que el autor nos puso células que formarán la corona radiante, así escribe Ross, después de la ovulación. Por ahora no es la corona radiada o radiante, porque aún esa capa está unida como un todo acá y forma lo que llamamos células de la granulosa. Entonces todo eso de acá es folículo. Acá dentro del folículo el ovocito, ¿sí? Entonces esa capa que la vamos a llamar corona radiada, por ahora es parte del folículo, ¿sí? Y entonces decimos que son células de la granulosa todavía, ¿sí? Cuando el folículo se libere, acá vemos una imagen que no representa muy bien eso, pero vemos el folículo roto acá y un ovocito liberado.
vemos que ese ovocito tiene esa capita acá por afuera que es la corona radiada. La zona pelúcida y la membrana plasmática casi no se distinguen una de la otra, están ahí bien juntitas, ¿no? Bueno, al dejar el ovario, el ovocito penetra en la trompa uterina y en la región del infundíbulo, como les decía, en la región del infundíbulo, listo. Gracias a las contracciones del músculo liso en la pared de las trompas del ovario, de las trompas, ¿no? De las trompas uterinas, ¿no? El ovocito sigue a la región de la ampolla. Acá les puse en ese dibujito esquemático, ¿no? Está buenísimo para revisar cuáles son las porciones de la trompa y todo. Solo faltaría acá nombrar esa porción que es una porción intramural de la trompa uterina, también llama, o trompa de falopio, ¿no? Entonces tenemos infundíbulo, ampolla, istmo y acá la porción intramural de la trompa. Pero por ahora, ¿no? Que no estamos estudiando el aparato reproductor femenino, que nos interesa saber que el ovocito sale del ovario, que está por acá, ingresa en la trompa uterina, en esa región del infundíbulo. Cuando llega por acá en la región de la ampolla o ampola, bueno, ahí puede variar también la nomenclatura. En esa región tenemos la fecundación. La fecundación por general se da en esa región de acá, la ampolla, ¿sí? O ampola, ¿ok? Bueno, acá les puse una subdivisión en el material. Puse así, inicio de la fecundación propiamente dicha. Eso también lo van a encontrar en la bibliografía. No está así el libro, ¿ok? Les puse esta subdivisión para destacar que ahora vamos a empezar a hablar de los procesos que se dan cuando el espermatozoide encuentra con el ovocito. Porque hasta ahora estamos hablando de maduraciones, de transporte y todo más, ¿no? Ahora sí, vamos a hablar de qué pasa cuando el espermatozoide encuentra el ovocito. Por eso puse fecundación propiamente dicha. ¿Sí? Pero sepan que todos esos procesos que estudiamos hasta acá no son procesos en vano, son procesos que se estudian en conjunto con la fecundación también, aunque les acrescenté algunas cositas de otras clases para facilitar la comprensión de ese tema de acá. Bueno, entonces un primer proceso muy relevante que tenemos que conocer, entender muy bien, repasar al máximo, es la llamada reacción acrosómica. La reacción acrosómica, les había comentado algo, ¿no? Cuando les dije tal de la capacitación que va a pasar el espermatozoide en el aparato reproductor femenino, ¿no? Entonces, la reacción acrosómica, vamos a decir, se da cuando el espermatozoide entra en contacto, entonces, con el ovocito. En un primer momento, el espermatozoide lo que va a encontrar acá, esa imagen no está buena porque ya estaría demostrando algo un poquito más adelantado, pero no tenemos otra. Imagine que el espermatozoide, antes de llegar a eso, va a estar por acá, ¿no? Por afuera de la situación toda. Entonces esa corona radiada que está representada por esas células acá en color celeste, estaría íntegra todavía, ¿no? El espermatozoide llega por acá. En primer lugar va a encontrar la corona radiada. Es el primero que encuentra. Para ultrapasar la corona radiada, el espermatozoide depende única y exclusivamente de su propia movilidad. ¿Ok? Habíamos hablado también de eso cuando decimos de la segunda onda de ingreso. No confundan. Una cosa es la segunda onda de ingreso. Otra cosa es ultrapassar la corona radiada. Em ambos casos, o espermatozoide depende de si mesmo, é decir, depende de sua própria mobilidade. ¿Sí? Bueno, cierra parênteses. Agora, uma vez que o espermatozoide atravessou a corona radiada, deverá atravessar a zona pelúcida,
que es la segunda membrana, como les decía. Por eso les acrescenté esas informaciones y tal, porque en las clases que yo tuve no me explicaban bien, que así no me dejaban tan claro. Bueno, el ovocito tiene esas dos membranas, es así y tal y tal. Ya hablaban de todo eso sin explicar mucho, siendo que eso vamos a revisar en clases después, más posteriores. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no adelantar un poquito ese tema para facilitar la comprensión entonces del proceso de fecundación, ¿no? Así hice entonces esa clase. Así que bueno, el espermatozoide necesita atravesar la zona pelúcida, que es esa segunda membrana que tenemos por afuera de la membrana plasmática del ovocito. Pero eso no es posible sin que antes, ahí ahora sí, el espermatozoide sufra la reacción acrosómica. Bueno, la reacción acrosómica se inicia cuando una glucoproteína, tengo que saber eso, Benja, bueno, acá es para tener un alto nivel de conocimiento. Quien quiere promocionar el tema en los parciales, quien quiere sacar una excelente nota en un examen final. Entonces, eso también no me gusta explicar. Entonces, la reacción acrosómica se va a iniciar cuando la glucoproteína ZP3, que es de la zona pelúcida, se une a receptores beta 1,4, galactosiltransferasa, ¿ok? Que estão presentes na cabeça do espermatozoide. Temos na glucoproteína de la zona pelúcida e receptores na cabeça do espermatozoide. Acá inicia a reação acrosômica. A partir de isso, no momento que essa glucoproteína de la zona pelúcida se une a los receptores de la cabeça do espermatozoide, ¿sí?, se promueve uma apertura de canais de iones de cálcio, iones de sódio e iones de hidrógeno. Vamos abrir canais comunicantes para estes iones, ¿sí? Com isso vamos a ter enormes cambios químicos ou quimioelétricos, por assim dizer também, ¿no? Porque são iones, estão cargados, têm polaridade, têm carga elétrica. Vamos a ter então enormes cambios quimioelétricos no espermatozoide, ou mais especificamente na cabeça do espermatozoide. Assim nombramos a cabeça do espermatozoide, esse é um termo que utilizamos. ¿Sí? Todos esses cambios que nombramos hasta acá vão a generar outro processo aún no espermatozoide. Estamos falando solo do espermatozoide, ok? ¿Qué proceso es ese, Benja? Es la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide, o más específicamente de la cabeza del espermatozoide, con la membrana del acrosoma. Mas ¿qué es tal acrosoma, Benja? No me explicaste ni nada y todo. Bueno, acá te explico. Entonces, el espermatozoide, la estructura general, nosotros conocemos, ¿no? Creo, é comum a la maioria de nós, ¿no? Temos então a cabeça, a placa intermédia, ¿no? E temos a cola, ¿sí? Com a peça principal e a peça terminal. Bueno, em la região de la cabeça, nós temos isso que podemos chamar de uma vesícula, porque contém enzimas. Essa vesícula na cabeça do espermatozoide tem um nome, se chama acrosoma. Essa vesícula está revestida por membranas. Tem uma membrana interna, uma membrana externa, pero não vou dar tanta bolicha a isso. Lo que temos que saber acá é que a membrana plasmática do espermatozoide, que está acá mais afuera de todo isso, se vai fusionar com a membrana del acrosoma, que seria a membrana externa, mas externa do acrosoma, ok? Essa fusão das membranas se vai dar graças a todos esses processos que citamos acá. Tenho que saber todos. Bueno, para entender lo que es la reacción acrosómica y explicar lo que es la reacción acrosómica, tengo que saber todo eso de acá. Isso pode cair no parcial? Pode cair no parcial também,
¿ok? Entonces, revisen bien. Bueno, entonces todos esses processos, desde a glucoproteína de la zona pelúcida, que aí é parte do ovocito, ¿no? Que se une a los receptores en la cabeza del espermatozoide, formam conllevam, ¿no? Bueno, hacen com que tengamos aperturas de canales de iones de cálcio, sódio, hidrógeno. A partir de esses cambios, então, graças a todos esses cambios quimioelétricos, temos a fusão da membrana plasmática da cabeça do espermatozoide com a membrana do acrosoma. Tenho que saber que é a membrana plasmática da cabeça do espermatozoide? Sim. ¿Por quê? Porque a membrana plasmática que está mais abaixo ou em outras regiões, que não é acá a cabeça mesmo, essa membrana não se fusiona com nada, essa membrana sigue existindo. Então, vem acá já temos um processo bastante avançado já de deterioro dessa membrana plasmática, pero esse deterioro se vai dar só acá, na região da cabeça. Por acá, a membrana plasmática do espermatozoide sigue existindo. E isso é importante também para entender outro processo mais adelante, quando vamos explicar a fusão da membrana de los gametos, masculino e feminino. Se vai dizer que se vai fusionar a membrana plasmática do espermatozoide com a membrana plasmática do ovocito. Aí se uno não entende bem o que estou explicando agora, vai pensar assim, mas que membrana plasmática do espermatozoide? Já não se deteriorou essa membrana? Não. Solamente na região da cabeça do espermatozoide temos essa perda da membrana plasmática. A partir de quê? A partir da fusão da membrana plasmática com a membrana do acrosoma. Em primeiro lugar, se formam vesículas acá, sim? Se formam pequenitas vesículas, ok? E começam a formar-se também poros, sim? A partir desses poros, vamos a ter a liberação de enzimas, sim? Enzimas essas que estavam acá no interior dessa grande vesícula que é o acrosoma. A enzima mais importante é uma proteasa, é decir, uma enzima que consome ou digere ou desagrega proteínas. Pero esse é tema de biologia. O nome dessa proteasa é interessante saber, é acrosina. De aí o nome, o termo, não? Reação acrosômica também. Tem que ver com a acrosoma, tem que ver com a acrosina lá em cima. E tudo isso nos ajuda a ter esse tema bem repassado em memória, não? Os términos são parecidos. Bueno, por fim, as consequências da reação acrosômica. Em primeiro lugar, vamos a ter o desprendimento da corona radiada. Bueno, decimos, o espermatozoide vai atravessar a corona radiada graças a sua mobilidade. Pero uma coisa é que espermatozoide atraviese a corona radiada. Outra coisa é fazer com que toda a corona radiada do ovocito se desprenda. Então, são processos diferentes. O espermatozoide, bueno, eu também, não? Um dia todos nós passamos por isso, de certo modo, ou metade de nós, não? Por que não dizer assim? Bueno, em algum momento, não, espermatozoide atravessou a corona radiada, pero o momento em que essa corona radiada se vai desprender do ovocito é no momento em que esse espermatozoide produziu a reação acrosômica. E essa reação acrosômica é posterior à travessia da corona radiada, porque necessita então o contato do espermatozoide com a zona pelúcida. Revisem isso se lhes pareceu um pouco complexo alguma coisa, porque eu sempre vou volvendo a repetir e vou falando de diferentes maneiras um mesmo tema, porque quero exercitar a vocês
para que vocês aprendam a entender o tema, porque quando chegarem no exame, não te vão a perguntar as coisas exatamente como está escrito acá nesse texto, nem tampouco exatamente como está escrito no livro. Eu cometi esse erro, les comento, de pensar assim, bueno, igual de cierto modo estaba intentando ser el mejor alumno posible, pero aún así no fue suficiente. Mi idea, voy a leer los libros porque seguramente los profesores van a preguntar de la manera que está escrita en los libros. No, tampoco. Ellos preguntan de cualquier manera. Ellos hacen preguntas muchas veces basadas en raciocínios que ya son bastante amplios, de quien já tem um domínio do tema, e não te pergunta exatamente da maneira que está escrita em um livro, ok? Então, uno tem que aprender a entender o tema para aprovar a los exámenes, porque senão te vai sair muito difícil, muito complicado. Por isso repito muitas vezes a mesma coisa, por isso minhas classes são um pouco largas, sim? Porque tento exercitar o raciocínio de vocês. Então, revisem o tema, apropriem-se bem do conteúdo, ok? Bueno, entonces, de nuevo, la primera consecuencia de la reacción acrosómica es el desprendimiento de la corona radiada. Ahí se va a desprender totalmente la corona. A ese proceso llamamos denudación. Eso acá no saqué del libro, eso acá saqué de la clase de la profesora Ana María, de la cátedra de histología en UNILP. Está en su video. No encontré eso nombrado así, de esa manera en el Gomes 1, pero escuché tantas e tantas vezes, igual cheguei a ver isso perguntado dessa maneira em parciais, então optei por trazer essa informação para vocês acá também, aunque não seja necessariamente de livro, sino que de la professora. Ella decía, então, o desprendimento da corona radiada se chama denudação. Também, uma outra consequência da reação acrosômica, el avance del espermatozoide a través de la zona pelúcida. Tercer, la fusión de la membrana de ambos gametas. Vamos a entender um pouco melhor esse processo de fusão de la membrana, ¿sí? Pero por acá já podemos dizer que também é uma consequência de la reação acrosômica. Agora, de novo, isso acá está sacado de la clase que dio la profesora en video. Está ahí, para quien quiera mirar, probablemente ustedes en cualquier año que estén estudiando eso, aún van a mirar esa clase, no sé si ya van a ver hecha otro, grabado otra, no sé, pero pues muy probablemente será la misma clase. Entonces, bueno, el proceso de la fusión de las membranas, decía que teníamos que revisar un poquito para entender mejor. Bueno, entonces, quando o espermatozoide atravessa a zona pelúcida, graças à reação acrosômica e tal, lo que se queda de sua membrana plasmática, como les decía, uma parte da membrana plasmática do espermatozoide se queda. E também sua membrana acrosômica, obviamente, ¿no? Que agora está exposta, vai entrar em contato com a membrana plasmática do ovocito. Então, agora chegamos à membrana plasmática do ovocito. Antes, primeiro atravessamos a corona radiada, depois atravessamos a zona pelúcida. Agora chegamos à membrana plasmática do ovocito, ¿sí? Bueno, a membrana plasmática do ovocito está coberta por uma grande quantidade de microvellosidades e tal, que com a chegada do espermatozoide se agrupam, formando uma estrutura. A essa estrutura nombramos como cono de fertilização. É interessante ter isso em conta. Graças a isso, vai começar o processo de fusão das membranas. Um grupo de proteínas, sim, acá faltou a S, não? Hago uma correção aí. Um grupo de proteínas chamadas fertilinas seriam as responsáveis por produzir a união definitiva de ambas gametas.
Podemos decir de las membranas, de las gametas o mismo de las gametas, porque eso está nombrado de diferentes maneiras a depender da bibliografia. Alguns autores falam de fusão de las membranas, outros autores falam de fusão de las gametas mesmo. E dá lo mesmo acá, ¿no? O conceito é ele mesmo, ¿no? Bueno, entonces tenemos la formación del cono de fertilización a partir de las microvellosidades de la membrana plasmática del ovocito y también la ayuda de las proteínas fertilinas que van a ayudar a contribuir para la fusión de las membranas plasmáticas del espermatozoide y del ovocito, ¿sí? Una vez que se produció esa fusión, lo que se queda del espermatozoide, porque ya está bastante cambiado, ¿no? Toda su membrana plasmática se va a quedar por ahí fusionada con la membrana del ovocito. Lo que va a ingresar en el ovocito es su núcleo, sus mitocondrias, su centríolo y su flagelo. Chegan a perguntar isso. Se me acordo bem, já vi uma questão parcial perdida por aí com uma questão dessa. Que é que ingressa ao ovocito ou ao gameta feminino ou o que seja, não? Que é, acá são palavras do autor, que é incorporado ao citoplasma do ovocito, ok? Então, tenho isso em conta. O núcleo, las mitocondrias, el centríolo y el flagelo. Es importantísimo porque más adelante vamos a ver, ¿sí?, que esos centríolos, por ejemplo, del espermatozoide, van a conformar el uso acromático o el uso mitótico. Pero vamos a ver eso ya más adelante. Ya estamos ya la mitad al final de la clase y al final vamos a revisar esa información de acá. ¿Okay? Acá les señalé, ¿no? En esa imagen, el importante que les quería resaltar era la fusión de los gametos. Igual acá el espermatozoide ya está, ya está incluido, ¿no?, adentro del citoplasma del ovocito, pero acá dejaron como que un dibujo, ¿no?, para resaltar que en algún momento estuvo por acá, ¿no? Ustedes ya entendieron, seguramente. Tengo ese hábito de querer explicar mucho también, muchas veces. Bueno, ahora tengo que saber también qué es la reacción cortical y qué es el tal bloqueo de la polispermia. Puse los dos temas en conjunto porque son dos temas que ocurren simultáneamente y son interdependientes, ¿ok? Básicamente, ¿tá? Lo que tengo que saber acá. Por debajo de la membrana plasmática del ovocito, yo voy a tener un cierto número de vesículas, ¿sí? Por debajo de la membrana plasmática del ovocito. Esas vesículas que ya se encuentran ahí naturalmente poseen enzimas hidrolíticas, polisacáridos y no sé qué. Tanto a las enzimas hidrolíticas quanto a los polisacáridos podemos chamar granos o gránulos corticales. Creo que el más correcto acá sería granulos, ¿no?, si no me equivoco. Creo que hay que hacer una corrección gramatical acá. Bueno, una vez que se da el contacto entre las gametas, ven que como que estoy volviendo un poquito en el tema, ¿no? Ya estamos adelantados hablando del espermatozoide ya dentro del ovocito y ahora vuelvo a decir del momento del contacto, ¿no? Porque es así, ¿no? Tenemos que separar muchas veces los procesos en temas para poder estudiarlos, pero no significa que ocurren separadamente, muchas veces ocurren simultáneamente. Solo volviendo un poquito de nuevo en el tiempo, hay que saber que ya cuando se da el contacto entre los gametas, esas vesículas que tenemos ahí por debajo de la membrana plasmática del ovocito y tal, se van a fusionar con la membrana plasmática del ovocito. Y gracias a esa fusión van a liberar su contenido, ¿sí? É como se fuera casi una reacción acrosómica, ¿no?, del ovocito. Pero por favor, no borren eso de sus cabezas porque
No está nombrado así, no, ni intenten decir o hablar de esa manera, por favor. No pongan eso en sus apuntes ni nada. Fue solo un chiste para, no sé, puede ser que les ayude también a agarrar un poquito más de atención acá. Entonces, así, esas vesículas se fusionan ahí con la membrana plasmática del ovocito y liberan su contenido. ¿Qué contenido? Los gránulos corticales, que están compuestos por enzimas hidrolíticas y polisacáridos. Dato interessante, né? Esse conteúdo se vai liberar a uma região que por essa altura, em português decimos por essa altura do campeonato, não sei se vocês utilizam assim também, não? Enfim, por essa altura do campeonato, não? Esse espaço já vamos nombrar como espaço perivitelino. Está nombrado assim em Nel Gomes Dum. Então, assim, simplesmente eles transcrevi acá. Te pode chegar a perguntar, esses grânulos se vão liberar hacia onde? Hacia o exterior do óvulo. Aí tu professor te pode dizer assim, não, decime com mais especificidade. Então você vai ter que dizer, se vai liberar ao espaço perivitelino. Aí ele te vai dizer, muito bem, exatamente isso, ok? Bueno, es un examen oral, ¿no? Los polisacáridos, que es una parte de los gránulos corticales, se van a hidratar y con eso van a hacer con que la membrana pelúcida se separe de la superficie del ovocito. Una cosa acá tengo muy claro, ¿no? Igual, yo podría haber puesto eso con escala de colores para resaltar o hacer alguna nota, pero voy a hacer verbalmente acá. Una cosa es el desprendimiento de la corona radiada. Eso me confundía también en mi primer año. Por eso yo hago aclaraciones de cosas que me confundieron a mí. No sé si van a confundir a todos, pero me confundieron a mí. Entonces, una cosa es el desprendimiento de la corona radiada. El desprendimiento en la corona radial se da gracias a la reacción acrosómica del espermatozoide. Ahora, otra cosa es el desprendimiento de la zona pelúcida o membrana pelúcida, también podemos llamar, ¿sí? Ese desprendimiento de la membrana pelúcida, ahí va a depender de la liberación de los gránulos corticales y tal, no sé qué, que es un proceso que se da en el ovocito en sí mismo, ¿sí? Bueno, tengan en cuenta. Más específicamente, los polisacáridos, que es son una parte de los gránulos corticales, son los gránulos que van a hacer con que esa membrana pelúcida se separe de la superficie del ovocito. Al mismo tiempo, las enzimas hidrolíticas, que es una otra parte de los gránulos corticales, que son liberadas, van a generar modificaciones en la estructura de las glucoproteínas ZP2 y ZP3. Ese proceso tiene un nombre propio. Vamos a llamar reacción de zona, ¿sí? Bueno, de cierto modo la membrana pelúcida ya se está desprendiendo, ya se está separando, pero aún así no basta. Tengo que modificar esas glucoproteínas de esa zona para asegurar que todo ese proceso que quiero hacer salga bien. Entonces tengo que promover o provocar, ¿no?, la reacción de zona. Las enzimas hidrolíticas son los gránulos corticales que son responsables por modificar las glucoproteínas ZP2 y ZP3. Vean bien, la ZP2 no la nombré anteriormente, solo nombré la ZP3. Vamos decir acá, vamos a generalizar y decir que ambas más o menos cumplen funciones semejantes. Tienen que ver ahí también con la unión del espermatozoide con el ovocito, la reacción acrosómica, pero si volvemos acá en el tema, vemos, ¿no?, que la ZP3
era muy importante, es una glucoproteína, ¿no? Muy importante, que se va a unir a receptores en la cabeza del espermatozoide, ¿verdad? Y ahí yo empiezo a tener aperturas de canales hasta llegar a la reacción acrosómica, ¿no? Entonces, lo que tengo acá es que esas glucoproteínas, o mejor, esa, ¿no? La ZP3, que podríamos decir que es la más importante, se va a modificar por esas enzimas. A eso llamamos reacción de zona. ¿Y por qué todo eso es importante? Porque gracias a eso vamos a tener el bloqueo de la polispermia. Entonces son varios temas acá dentro de un tema solo, ¿no? Una cosa es la reacción cortical, otra cosa es la reacción de zona y otra cosa es el bloqueo de la polispermia, ¿sí? La reacción cortical es todo eso. Tengan en cuenta, ¿no? En ese punto, en ese nivel de avance normalmente, la mayoría de los alumnos no tienen muy claro que córtex, corteza, cortical, todos esos términos tienen que ver con regiones que son periféricas, superficiales, por así decir, en general, ¿sí? Entonces, si decimos reacción cortical es porque se está dando en una región más periférica, más superficial, en una región de corteza del ovocito. Reacción cortical es todo eso de acá que se está generando en la región cortical del ovocito, ¿sí? Ahora, reacción de zona. La reacción de zona es una parte específica de la reacción cortical que tiene que ver con el hecho de que las enzimas hidrolíticas van a provocar modificaciones en las glucoproteínas ZP2 y ZP3. Ahora, volviendo a la reacción cortical, que es el contexto más amplio, después de la reacción cortical como un todo, ahí voy a tener entonces el bloqueo de la polispermia. Creo que no hay que explicar mucho, ¿no? El término es bastante claro, ¿no? Quiero bloquear, quiero impedir que otros espermatozoides ingresen adentro del ovocito, ¿sí? Bueno, una vez que el espermatozoide está dentro del ovocito, voy a tener el reinicio de la segunda división meiótica. Bueno, aclaraciones del tío Benja. Eso también vamos a volver a estudiar en la clase del aparato genital femenino. Otra, ustedes también van a estudiar eso, las divisiones meióticas. La diferencia entre meiosis y mitosis, la verdad, creo que la mayoría ya estudió en la secundaria. Puede que de una manera más general. Acá en medicina, claro, tenemos que saber en profundidad cuál es la diferencia de mitosis para meiosis, cuáles son cada uno de sus procesos, de las subetapas y por qué son importantes, qué ocurre en cada una de esas etapas y todo más. Pero eso es mucho más tomable en biología. Sí, mi experiencia de cursada de primer año. Isso é muito mais tomável em biologia. Agora, dato. Estamos acá falando de embriologia. Se estamos falando de embriologia, claro, o professor também te pode tomar isso de acá e não estaria mal. Estaria correcto também. É parte do tema. Entonces, yo les hago aclaración porque sé de la dificultad, son muchos temas, entonces siempre cuando uno puede ahorrar un poquito de tiempo, va a querer ahorrar, obvio. Entonces, claro, creo que, voy a dejar para estudiar eso entonces en biología. Bueno, es una elección tuya. Acá ya les puse eso. Aparte de saber que más adelante en embriología vamos a volver a revisar eso de nuevo. Pero ya les pongo acá para facilitar la vida de ustedes, para que ya vayan revisando, para que ya vayan apropiándose de ese contenido. Ahora, no vamos a ver cada una de las subetapas de mitosis, meiosis, no. Solo voy a hablar de manera más general.
ok? Pero vou a citar essas etapas. Não as vou a explicar profundamente, pero las vou a citar, ¿sí? Bueno, entonces, cuando el espermatozoide adentra el ovocito, vamos a tener el reinicio de la segunda división meiótica. Voy a explicar acá de manera general, rápido. Puede ser que va a parecer un poco más confuso, pero voy a pasar a la otra página acá, que es un tema extra, como les decía, y ahí estoy seguro que mirando eso de acá ustedes van a entender muy bien todo el proceso. Pero empecemos por acá. A ver. Así que, en el mismo momento en que se está dando el bloqueo de la polispermia, el ovocito va a reanudar esa segunda división meiótica, ¿sí? El espermatozoide ya adentró el óvulo, el ovocito, todo tal. La reanudación de la segunda división meiótica va a tener como resultado la formación de dos células haploides. No voy a revisar eso con ustedes, pero sepan que la idea acá es que el ovocito va a dividirse más una vez, va a dividir más una vez su material genético, su carga genética, y va a dejar de tener dos juegos de cromosomas, passando a ter um solo juego de cromosoma, assim como deveria ter toda célula sexual, toda célula reprodutora. O espermatozoide já sale do aparato masculino, perdão, dessa maneira. Já no aparato reprodutor masculino, o espermatozoide já se convierte em uma célula haploide. Assim chamamos a célula que tem um solo juego de cromosomas. Também podemos representar por la letra N. Agora, o ovocito não. O ovocito necessita que o espermatozoide adentre a ele para que então haga sua segunda divisão meiótica. Com isso, aí sim, finalmente vai deixar de ser uma célula diploide, que tem dois juegos de cromosomas, e vai passar a ser uma célula haploide, com um solo juego de cromosomas. Então, ojo acá, fíjense bem, revisem isso sempre que seja necessário. O ovocito reanuda sua segunda divisão meiótica quando o espermatozoide adentra a ele, ¿sí? E é somente nesse momento que o ovocito deixa de ser uma célula diploide. Ok? De acá se pode sacar inúmeras questões de exame. Então, apropriem-se desse conteúdo. Não solamente los tenha de memória, exatamente da mesma maneira que les estou falando, exatamente da mesma maneira que está no texto, sino que compreendam, entendam, porque a pergunta pode sair de uma maneira completamente diferente. Mas se vocês se apropriam do tema, van a saber como contestar essa pergunta, ¿ok? Bueno, entonces, con eso vamos a tener finalmente la formación de dos células haploides. Bueno, ¿cuáles son las dos células haploides? Tengo el óvulo o cigota, porque ahora sí lo voy a llamar óvulo, finalmente, porque já está madurado, passou por todas as divisões e madurações que necessitava passar, e vou ter o segundo glóbulo polar, o corpúsculo polar. Tampouco vou ingressar nesse mérito de estar explicando o que é o primeiro corpúsculo polar, o segundo. Resumidamente, a ideia é que os espermatozoides, quando se dividem, espermatozoides, ¿sí? Cada uma das células hija que se produzem no processo de meiose generam espermatozoides. O ovocito não genera, todas as células hijas vão generar um ovocito. Não, algumas vão generar os tales corpúsculos polares. É uma particularidade da meiose feminina. Muitas vezes se estuda isso na secundária, assim que algumas pessoas podem estar já com isso bem repassado, ou bueno, simplesmente já pode
Puede ser que ya te adelantaste en el tema también, ya sabes eso, en fin, felicitaciones. En el citoplasma y la cigota están ahora presentes los núcleos haploides o pronúcleos, también podemos llamar, masculino y femenino. ¿Ok? Tenemos dos núcleos haploides, ¿sí? Un masculino y un femenino. El masculino proveniente del espermatozoide y el femenino que recién se formó gracias a la terminación, el término de la segunda división meiótica. Ahora, ¿por qué les puse eso acá? Porque creo que mirando eso de acá, ustedes van a apropiarse mucho más de ese contenido. Les voy a explicar. Si no les interesa, si alguien piensa así, no quiero saber, voy a dejar para ver después en la clase del aparato reproductor, o voy a ver eso en biología, no quiero ver ahora, simplemente adelante el tema. Pero acá les voy a explicar para quien quiera saber. La idea es, ¿cómo se da la ovulación? La ovulación, para que se dé, va a pasar por dos etapas de meiosis, meiosis 1 y meiosis 2. Ahí tenemos la ovulación completa. Aunque cuando chegamos al final de la ovulación, los dos procesos se entremezclan, ¿no? Tanto la ovulación como la fecundación. Y podemos de cierto modo decir que la ovulación totalmente completa, 100% completa, solo se dá quando o óvulo é fecundado. Porque quando o óvulo não é fecundado, esse óvulo, ou ovocito mejor, na verdade se deve chamar ovocito, ¿no? Eu tenho esse mal hábito de chamar muitas vezes solamente por óvulo, sí, pero o mais correto é ovocito, óvulo solamente depois do final da segunda meiosis. Enfim, cierra parênteses. Entonces se puede decir que la maduración definitiva, la ovulación definitiva se da en el ovocito fecundado. Pero bueno, eso también es dato de color. Ahora, el más importante acá. En primer lugar tenemos ovocitos o oocitos, da lo mismo, primarios dentro de los folículos primordiales. Esses ovocitos primários vão iniciar sua primeira divisão meiótica. Ojo, isso acá se dá adentro do embrião. Então é uma loucura estudar esse tema também. ¿Por quê? Porque uno está estudando a fecundação, né? Aí está pensando que estou pensando em dos indivíduos humanos adultos que se uniram em uma cópula e que a partir de aí vão generar uma vida. Pero ao mesmo tempo, para entender como se deu, como essa cópula e como essa fecundação é possível, eu tenho que pensar também como esses indivíduos adultos, por quais processos eles passaram quando um dia foram embriões. Então, eu quando estava no primeiro ano, muitas vezes me quedava meio louco assim, porque me dava um nudo assim na cabeça, né? Estava pensando de um indivíduo adulto com suas células sexuais e depois quando via, na verdade que o professor estava falando de células sexuais de um embrião. E aí pensava, mas o embrião aún se vai formar? Ah, não, óbvio, aí tinha que parar e utilizar a lógica. Não, claro, óbvio, esse indivíduo adulto um dia também foi um embrião. E assim é, não tem que exercitar bem sua lógica e tal, e ubicar-se, não, temporalmente. Enfim, então, estamos pensando acá nesses indivíduos em um momento que foram embriões. Então, bueno, esses... los ovocitos primarios, ¿sí? En ese momento, van a ingresar en la primera división meiótica, pero se van a detener en la etapa de diploteno de la profase meiótica, de la meiosis 1. Acá abajo, en ese dibujo esquemático que ya habíamos visto anteriormente, les puse señalado la etapa de diploteno de la meiosis 1. Acá estaría, ¿sí? Entonces, bueno, ese proceso se va a detener ahí. ¿Cuándo es que ese proceso va a, digamos, terminar? ¿En qué momento? Solamente en la pubertad. Entonces,
Agora vou sair de um processo embrionário e vou passar a pensar já em um indivíduo com sexo cromossômico feminino em uma etapa já de puberdade. Então, os ocitos primários não salen, no terminan la primeira divisão meiótica hasta la pubertad. ¿Sí? Dato importante. No es que el individuo, no es que la mujer en la pubertad, llegó en la pubertad, perfecto, ahora todos los ovocitos se van a convertir, o mejor, todos los ovocitos van a terminar su primera división meiótica. No, tampoco es así. Lo que va a pasar es, a cada ciclo menstrual, ¿sí?, la mujer va a tener un ovocito avanzando en esa primera división meiótica. Por eso se va a decir, y eso muchas veces no está muy claro en los libros, no van a encontrar una explicación así, con tanta especificidad. Eso está más o menos descrito de manera general, pero el proceso es ese. A cada ciclo menstrual solamente avança um ovocito. Alguns ovocitos nunca vão avançar porque se vão a degenerar, e isso é um processo normal também, natural. Se vão a convertir em los chamados cuerpos atrésicos, ok? Tudo bem? Não me interessa explicar muito isso acá também na hora, só citar, pero bueno. Alguns ovocitos pode que nem sequer se vão a convertir em cuerpos atrésicos, pero a mulher vai chegar em um ponto onde vai chegar em sua etapa avançada, não, de vida, na menopausia, e aí já não consigue madurar mais ovocitos. E aí sim, bueno, esse processo é finalizado. Então, imaginem isso, não? Desde o embrião hasta mais ou menos os 50 anos de idade, podem existir no corpo feminino ovocitos que iniciaram na primeira divisão meiótica, pero não terminaram, nem sequer essa primeira divisão. Assim se dão as coisas, ok? Bueno, então, isso é a primeira divisão meiótica, meiosis 1, ¿sí? E estamos falando de meiosis 1 feminina, ¿sí? Bueno, a la meiosis 1 feminina chamamos divisão reducional. ¿Todo bien? Esse nome damos, divisão reducional. Bueno, isso acá, igual les puse referência bibliográfica. Isso acá está em el Ross. El Ross, em histologia, vai explicar isso muito melhor dessa maneira que está acá. No el Gómez Dum. Bueno, ok. Digamos entonces que para resumir todo isso acá, el ovocito foi fecundado. Ou melhor, antes de ser fecundado, não, perdão. A ideia acá é o seguinte: esse ovocito foi elegido para avançar por la meiosis 1. ¿Por que foi elegido? Bem, nem ideia. Não se preocupem com isso. Foi o ovocito que foi selecionado. Esse acá vai em esse mês, esse acá que vai madurar. Bueno, então esse ovocito avança em sua primeira meiose, meiosis 1, e já de imediato vai avançar a la meiosis 2, já assim, listo. Terminou a meiosis 1, já ingressa na meiosis 2. Bueno, lo que vai passar acá é que a meiosis 2 se vai quedar detenida também. Então, acá vem, puse todo com escala de colores, como sempre me gusta ser para facilitar a vida de vocês. La meiosis 1 se quedou detenida ¿dónde? En la etapa de diploteno de la profase meiótica. Meiosis 1 feminina se quedou detenida em la etapa de diploteno de la profase meiótica. Está señalado acá en el ejemplo, en el esquema abajo.
la meiosis 2, ou a segunda divisão meiótica, não? Vai quedar detenida em la metafase. Acá está señalado. Acá está como metafase 2, ¿no? ¿Por qué? Porque es la metafase de la meiosis 2. Las etapas de la meiosis 1 y meiosis 2 son iguales. La idea es que tenemos dos meiosis. El resultado puede ser un poco diferente, pero las etapas son las mismas. Entonces, en la meiosis 1 me quedo detenido en diploteno de la profase. En la meiosis 2 en metafase. ¿Sí? Bueno, tengo eso muy claro. Cuestión de examen, ¿eh? A la segunda división meiótica, a la meiosis 2, também podemos chamar divisão equatorial. Já vamos a explicar isso mais adelante. ¿Por quê? Porque a segunda divisão meiótica se vai a dar de verdade solamente se o ovocito é fecundado. Porque senão o ovocito se vai quedar detenido acá em metafase. ¿Sí? Essa é a questão. Então, não se vai dar a divisão meiótica. Empezamos a meiosis 2, mas a divisão meiótica não se vai dar. ¿Por quê? Porque para que se dê, para que o ovocito avance desde onde está detenido, em la metafase, nesse caso, necessita ser fecundado. Então, a divisão equatorial solo se dá se o ovocito é fecundado. Vamos a ver isso já mais adelante. Estamos acá nas últimas páginas da classe. Era para ser uma classe corta, pensava eu, pero por fim já estamos em quase 1h30. Bueno, isso acá, a cátedra nos explica que são os dois processos que encierram, ou melhor, que cierram, não? Na verdade se habla assim, cierram, que terminam, não? La fecundação. Como se chamam? Que processos são esses? La singamia e la anfimixis. Questão de examen. Isso acá vocês vão encontrar em el outro capítulo, porque está assim, en el Gomes Dum, simplesmente porque sí. El Gomes Dum tem um capítulo, que é o capítulo 3, não? Que habla de la fecundação. Hasta el final del capítulo, ele não habla de la singamia nem de la anfimixis. Aí passamos ao capítulo 4, onde supostamente já íamos ver a primeira semana, não? Del desarrollo e tal. Aí ele empieza a falar, ele empieza, não, o capítulo com esse processo singamia anfimixis. Pero la cátedra nos explica que singamia anfimixis é o processo final de la fecundação, de acá para adelante, depois de la anfimixis, aí sim terminou a fecundação e começou já o desarrollo embrionário, ok? De simple, para resumir, la singamia, ¿qué es eso? Es el acercamiento y el fusionamiento de los pronúcleos masculino y femenino. Para que esses pronúcleos se fusionem, tenho que ter sí o sí la disolución de las cariotecas. ¿Qué son las cariotecas? Son las membranas interna y externa que involucran al núcleo. Bueno, tengo un núcleo, ou podemos decir pronúcleo, ¿no? Femenino, que foi generado aí mesmo dentro do ovocito, ¿no? E tem um pronúcleo masculino que ingressou no ovocito com o espermatozoide. Esses pronúcleos estão envoltos por membrana, porque assim é, o núcleo de uma célula sempre está envolto por membrana. Pero quero fusionar esses dois materiais genéticos. Então, o que tenho que fazer? Necessito dissolver essas membranas. Então, ¿qué es la singamia? La singamia es el acercamiento y el fusionamiento de los pronúcleos. Pero para que se dé el funcionamiento, tengo que tener la disolución de las cariotecas. Entonces, todo eso está involucrado en el proceso de singamia, ¿sí? Y anfimixis. ¿Qué es la anfimixis? Esa es la consecuencia natural de ese proceso. Es la mezcla de los cromossomos maternos y paternos, ¿no? Esses cromossomos, quando se mesclam, e nesse momento que se estão mesclando,
estão ubicados no plano equatorial desse cigoto, não? Já é um cigoto aí. Bueno, vamos a ver no exemplo mais adelante esse plano equatorial. Acá temos, então, essas etapas, não? Essas duas acá seriam, não? La singamia, e essa última acá seria la anfimixis. Então, la singamia é acercamento e fusionamento. Anfimix já é la mezcla de los cromosomas. Então, singamia, anfimixis. Tenham muito claro isso, questão de exame. Consequência da fecundação, isso também saquei da classe da professora, esta que põe esses pontos acá, me pareceu importante. Ponto número 1, restabelecimento do número diploide de cromossomas. Claro, já explicamos isso. Ponto número 2, determinação do sexo cromossômico, já explicamos já desde a introdução isso. Ponto número 3, variação da espécie através da combinação de cromossomas maternos e paternos. Simplesmente lógico, não? Ponto número 4, activação do huevo para o início da segmentação. Bueno, lo que viene a ser la segmentación vamos a estudiar en la próxima clase, ya, ¿sí? No vamos a explicar eso ahora. Acá puse también tema extra, porque les quería explicar justamente de ese tal uso acromático, para que sirve ese centríolo del espermatozoide que ingresó en el ovocito, porque já vi que perguntam isso, aunque muitas vezes não dão muita bolicha a hora de preparar as classes, pero chegamos no exame e nos perguntam isso. Então, acá les puse esse tema como um tema extra para que sepam que não necessariamente te vão ensinar isso em las classes, pero sepam que te podem perguntar no exame. Por isso les puse acá. Então, acá temos que entender de maneira muito resumida que é a duplicação do ADN e como se forma o uso. Puse solamente uso. Vamos ver que uso é esse. Bueno, então já decíamos que quando temos a fecundação, o ingresso, ¿no?, do espermatozoide, se reanuda a segunda divisão meiótica e tal. Explicamos muitíssimo isso já, não? Bueno, com isso, o que vamos a ter é o seguinte: os cromossomas do espermatozoide vão começar em sequência, não, a duplicar-se. Isso não havíamos comentado. É uma loucura, não? Esse processo é todo uma loucura. Primeiro começa a dividir-se, pero depois aí para que seja uma célula haploide, pero chega um ponto que começa a duplicar-se de novo. E assim é, dessa maneira. Pero entendam acá o seguinte: nesse momento já temos a fecundação hecha, toda a caixa está bem hecho, e o que estou fazendo acá já é formar células adentro do cigoto. Acá todo que se vai formar se vai aproveitar agora. Entendo? Bueno, então é como, de certo modo, acá já estamos na primeira semana, já não é necessariamente um processo de la fecundação. Por isso, a cátedra para mim está perfeito em aclarar que la singamia e la anfimixis é o que termina a fecundação. Pero de todos modos, muitas vezes se entremesclam nesses temas acá, então queria poner também acá nessa classe. Pero es lo último que vamos a ver, les prometo. Então, é isso. Em primeiro lugar, temos que formar células haploides e todo, como já havíamos explicado, não? Tudo bem. Pero uma vez que já se formaram essas células haploides, já se mesclaram os materiais genéticos, é decir, já passamos por singamia, por anfimix e tudo mais, o que vai passar? Vai passar que esse material genético empieza a duplicar-se para depois dividir-se. Pero agora vamos aproveitar tudo isso, porque agora já estamos formando o embrião. Então, com isso, vamos atender a formação de duas células hijas ou blastómeras, que se vão a formar adentro da célula huevo ou cigoto.
Vamos a ver isso depois. A isso se habla como segmentación. Empezamos a tener várias células adentro de uma célula huevo, ¿no? Adentro del cigoto. Então, são várias blastômeras adentro de um cigoto. Isso vamos a ver depois. Agora, o mais importante acá que les queria ensinar. Los centríolos del espermatozoide. Acá temos, ¿no? Los centríolos del espermatozoide. Também se vão a duplicar. E essa duplicação é importante porque vamos aproveitar essa estrutura acá, duplicada, obviamente, para formar o chamado uso acromático, ou também chamado uso mitótico. Tá bom? Tá bem? Então, acá les explico duas coisas que les havia comentado anteriormente e cerramos a classe. A ideia é, acá podem ver que os cromossomas estão ubicados no plano equatorial da célula. Não les vou explicar por que plano equatorial, não creio que é bastante lógico, uno tem que saber que significa isso, não? É uma ubicação topográfica, não? Ou geográfica também, por assim dizer. Então, se vemos que os cromossomos estão ubicados no plano equatorial, não vou comentar essas estruturas acá, que seriam os corpúsculos polares, não nos interessam por agora, sim? Só sepam que estão por aí. Pero essas linhas, não, puntichadas são o uso acromático, o uso mitótico. De onde saem, digamos, as moléculas, o material que vai formar o uso mitótico, o uso acromático, salen de los centríolos del espermatozoide. ¿Sí? Cuestión de examen. ¿Para qué sirve esse uso acromático? Para agarrar esses cromossomas que estão ubicados no plano equatorial e separá-los. E aí, por fim, depois, mais adelante, vamos a ver que isso acá, cada porção vai formar uma célula, né? Temos então a formação de duas células, dos blastômeras, nesse caso. Sim? Bueno. Perdão, eu mesmo já estou um pouquinho cansado. Estou gravando essa classe acá um pouco tarde. Então, bueno, natural que eu esteja cansado. Bueno, espero que haya sido una buena clase. Obviamente, cualquier duda nos puede consultar, nos puede enviar un mensaje, estamos atentos. Otro, cualquier error también, puede enviar un mensaje. Les pido, por favor, envíen porque a mí no me molesta para nada, por el contrario, les agradezco un montón. Si me hacen una corrección, errorcitos gramaticales, eso todo bien. Después con el tiempo voy a mejorar un poco aún más mi gramática, ¿no? De no hispanohablante nativo y todo. Pero errores didácticos del tema que son importantes de verdad, si encuentren, por favor, díganme, porque puede pasar. Hasta los mejores libros tienen sus errores. Sí, van a ver que hay clases que yo corrijo errores del Ross, del Gómez Dun, porque pasa con todos. Así que seguramente mi material no está inmune de errores. Si encuentren, por favor, envíen un mensaje porque ahí hacemos la corrección cuanto antes. Con eso también podemos ayudar a otros compañeros, ¿no? Que no hayan identificado el error, pero ahí les puede comunicar, mira, ese detalle acá, no hay que corregir y tal, no sé qué. Entonces así formamos una comunidad fuerte y con eso tenemos todos siempre más conocimiento, que es el interés final acá del curso. Listo, chicos, bueno, les dejo un saludo y hasta la próxima clase.